Bien, entonces después de derivar la función de ingreso y la función de costo, o sea, derivamos las funciones que nos dan de ingreso y costo, ¿verdad? La función de costo nos queda una constante, entonces vamos a restar para sacar la utilidad marginal, la función de utilidad marginal sería la resta de las funciones de ingreso y costo. La de ingreso nos da 80 menos 0.02x menos 20. Quitando el paréntesis, esto me queda 80 menos 0.02 menos 20. Entonces, reduciendo términos semejantes, 80 se puede semejante con 20, ¿verdad? Entonces, me va a quedar solo 0.02x negativo. Entonces, me va a quedar menos 0.02x más 60 es la función de utilidad marginal. Bien, pero el problema no nos pide solo hallar la función de utilidad marginal, sino que nos pide la utilidad marginal en valores, cuando se producen y venden 150 unidades y también cuando se produzcan y vendan 400 unidades. Entonces, tenemos que evaluar para x igual a 150. Evaluamos en la función de utilidad marginal que nos quedó, sería menos 0.2 por 150 más 60, que es constante, ¿verdad? No va variable, entonces me queda 30. Entonces nos dice que la utilidad marginal, esto es la utilidad extra por artículo adicional, cuando la producción se incrementa en una pequeña cantidad, es de $30. Ahora, cuando X es igual a 400, evaluamos en la misma función de utilidad marginal, ¿verdad? Entonces, nos queda menos 0.02 por 400 más 60 es igual a negativo 20. En consecuencia, si se producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción da como resultado una pérdida, ¿verdad? Esto es una utilidad negativa de $20 por unidad adicional, ¿no? Es decir, que hay una pérdida si se produce, hay un pequeño incremento muy pequeño, ¿verdad? Entonces, esa es la utilidad marginal, o sea, se resulta en pérdida en este caso. Entonces, pregúntate de esto, antes de pasar al siguiente, los últimos temas, últimas fórmulas, temas que vamos a ver otra fórmula. Bueno, tema 5, derivadas logarítmicas exponenciales. Entonces, lo anterior, utilidad marginal, sale de la resta de función de ingreso menos costos marginales, ¿verdad? Ingreso marginal menos costo marginal. Todo cuando oigan costo marginal, la función que les aparezca, tienen que derivarla, evaluar en los valores que les diga, que les estén preguntando, ¿verdad? Tema 5, derivadas logarítmicas y exponenciales. Las funciones logarítmicas y exponenciales se aplican con frecuencia en problemas de crecimiento de poblaciones, ya sea de personas, bacterias, microorganismos en general, pruebas de carbono 14, temperaturas, circuitos eléctricos y varios más. Una función es exponencial o logarítmica si la variable independiente x aparece dentro de algún logaritmo o como exponente. Entonces aquí tenemos ejemplos de gráficas de funciones, esto lo vimos en matemáticas, ¿no? Solo para ilustrar, gráficas de funciones exponenciales, y igual a la 2x, sería en este caso esta recta oscura, y y igual un medio a la x sería la gráfica que está con la recta punteada, ¿verdad? La que toma una orientación diferente decreciendo, ¿verdad? Aquí tenemos y igual a la 3x, ¿verdad? Está
punteada y y igual a la 2x, que está una línea recta acá. Y la función es logarítmica, ¿verdad? Que dicen la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Entonces toman esta forma. O sea que en cero, antes de cero, no existe para el logaritmo natural de x. Y logaritmo base a de x es igual, toman esta forma. ¿Cómo se grafica el logaritmo base a de x? O sea, tenemos logaritmo de común de base 10, ¿verdad? Que ese se calcula directamente en la calculadora, pero esto solo es para ilustrar, ¿verdad? Natalie Barahona, sí, no hay problema, Natalie. Si hay problemas de luz, ¿verdad? Entonces no hay problema, ya vi, ya. Bueno, voy a tener que... Solo va a salir un ratito, ya vuelvo a conectar. Ya comparto pantalla. Bien, para calcular la derivada de las funciones logarítmica y exponencial se aplican teoremas específicos. La siguiente lista de fórmulas muestra los teoremas que se utilizan en el cálculo de las derivadas de esta sección. Entonces aquí está el formulario de derivadas de funciones logarítmica y exponencial. Importante. En esta fórmula a representa cualquier constante. La literal u representa cualquier función y derivada de u con la comita, ¿verdad? Representa la derivada de u. Entonces estas son las fórmulas. Si y es igual logaritmo natural de u, la derivada de y va a ser derivada de u sobre u, ¿verdad? Esta es la primera fórmula para el logaritmo natural. Ahora, para un logaritmo de base a, si y es igual logaritmo de base a de u, su derivada va a ser derivada de u sobre u por el logaritmo natural de la base a. O sea que se parece a esta, solo que abajo se agrega el logaritmo natural de a. Estas fórmulas tienen que apuntarlas, ¿verdad? No es que exijo que se memoricen, sino que con que las apunten y las vayan trabajando, está bien, ¿verdad? Para que vayan estudiando y practicando, no es que tienen que memorizárselas, pueden. Bien. Ahora, esa es la segunda fórmula. O sea que se parece a la anterior, solo que se le agrega el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de a. La siguiente es una función exponencial natural de base a. Entonces, la derivada de esa función va a ser igual. Derivada de u, ¿verdad? El exponente es una función por a elevado a la u por el logaritmo natural de la base de a. Y la última que considero que es la más sencilla de todas es el exponente natural, ¿verdad? Función exponencial natural. Que dice si y es igual e a la u, donde u es una función de x, entonces su derivada va a ser derivada de u por e elevado a la u, ¿verdad? Ahora, para derivar ciertas funciones logarítmicas es importante tener presente las leyes de logaritmos aprendidas en matemáticas. Entonces, hay casos donde si no se ve, hay que manejar estas leyes de logaritmos. Estos no son fórmulas derivadas, pero sí facilitan algunos procesos, ¿verdad? Para desarrollar algunos ejercicios. Estas leyes son importantes que deben tomarlas en cuenta, ¿verdad? Y si quieren las añaden en la fórmula, ¿verdad?
Nos dice que el logaritmo de A por B va a ser igual logaritmo de A más logaritmo de B. Estas son leyes de logaritmo. Logaritmo de A sobre B es igual logaritmo de A menos logaritmo de B. Logaritmo de A a la N es igual a N por logaritmo de A. Es decir que el exponente se puede, pasa a dividir y queda un logaritmo sin que no esté elevado a exponente. Y logaritmo de raíz enésima de A es igual a 1 sobre N por logaritmo de A. Las leyes son importantes para, previo a derivar algunas funciones, ¿verdad? Ejemplo 1, nos dice determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de 9x. Usando el criterio que si y es igual logaritmo natural de u, entonces derivada de y va a ser la derivada de u sobre u. Sabiendo que y es igual logaritmo natural de 9x, identificamos u va a ser lo que está dentro aquí, la función 9x. Su derivada va a ser derivada de 9x. Como es una constante por x, su derivada va a ser la constante que multiplica x, 9. Aplicando la fórmula, esta fórmula de arriba, aplicándole acá, entonces derivada de y va a ser igual derivada de u, que es 9, sobre u, que es 9x. Simplificando 9 entre 9, da 1, ¿verdad? 1 arriba, entonces me va a quedar 1 sobre x, el resultado, ¿verdad? Ejemplo 2. Dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de 3x al cuadrado. Usando el criterio que si y es igual logaritmo natural de u, su derivada va a ser derivada de u sobre u. Identificamos u va a ser la expresión a la que se aplica el logaritmo natural, que es 3x cuadrado. Aquí ya lo hago de una vez, ¿verdad? Derivada de u va a ser la constante que multiplica por la derivada de x cuadrado, por 2. Entonces, aquí ya lo hago de una vez, me va a quedar 6x, ¿verdad? Porque es 3 por derivada de x a la 2, que es 2x, 3 por 2, 6, y se le resta un exponente, va a quedar 6x. Por tanto, aplicando la derivada va a ser 6x, que es derivada de u sobre 3x cuadrado. Simplificando sería 6 entre 3, da 2. X sobre x a la 2 va a dar x. Porque cuando hay dos variables con diferentes signos que están dividiendo, se restan, ¿verdad? Los exponentes entre sí y la variable va a quedar donde tenga el mayor exponente, ¿verdad? De los que están restando. Entonces, 2 menos, este es un exponente, aquí hay un exponente 1, exponente 2. Entonces, aquí restamos 2 menos 1, entonces queda aquí abajo. El resultado va a quedar 2 sobre x. O sea, hay preguntas aquí, dudas. Que es 1, ¿verdad? Es como que estuviera un 1 que no se escribe. 2 menos 1, 1. Entonces la variable queda aquí abajo, ¿verdad? Porque es donde es la que tiene mayor exponente al estar simplificando. Porque tenemos que restar los exponentes. Al dividir dos variables se restan los exponentes. La variable queda donde con el exponente resultante, ¿verdad? Donde tenía, del que tiene mayor exponente de ambas variables, ¿verdad? Ejemplo 3 dice, determine la derivada de la función logaritmo natural de 3x cuadrado menos 1. Entonces vuelvo a repetir acá. Y es igual logaritmo natural de u, derivada de y va a ser derivada de u sobre u. U es 3x cuadrado menos 1. Entonces, derivamos aquí, como tiene dos términos u, derivamos cada término. Derivada de 3x cuadrado sería 3 por derivada de x cuadrado 2, 2x, queda la 1 acá, 6x. 6x, entonces derivada de u es 6x. Por tanto, aplicando fórmula,
derivada de u, derivada de y va a ser derivada de u, que es 6x, sobre u. U es la expresión de dos términos, entonces nuestra derivada para esa función va a quedar de esta manera. 6x sobre 3x cuadrado menos 1. Se observe bien ahí. Bueno, ejemplo 4. Dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x más 3 por x cuadrado menos 5. En este ejemplo se usa la ley número 1 de las leyes de los logaritmos para transformar la expresión anterior. Es decir, que el logaritmo natural de AB, de A por B, es igual al logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Es decir, aplicamos la primera ley de logaritmo, que aplica para el logaritmo natural, ¿verdad? Que el logaritmo de un producto es igual a la suma logaritmo de cada expresión, ¿verdad? Y esto nos simplifica para no estar multiplicando, ¿verdad? Nos simplifica. Bien, entonces, logaritmo natural de x más 3 por x cuadrado menos 5 equivale al logaritmo natural de x más 3 más logaritmo natural de x cuadrado menos 5. Una vez transformada la función original con la ayuda de la ley de producto de logaritmos, se utiliza el criterio para ambos logaritmos de última expresión, es decir, se aplica para cada logaritmo que suma esta fórmula para derivar. Por tanto, la derivada de la función, de esta función que no queda expresada como suma de dos logaritmos, va a ser la derivada de cada logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, aquí sería la derivada, aquí lo aplico de un solo, una coma, para expresar de que estoy derivando. Sería derivada de u, este sería mi u, y u en derivada de x más 3 sobre x más 3 más derivada de x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado menos 5. Entonces aquí derivar esta expresión es derivar cada término. Derivada de x es 1, derivada de 3 es 0. Entonces me va a quedar 1 sobre x más 3. Y aquí derivada de x cuadrado me va a quedar 2x. Derivada de menos 5 da 0. Más 2x sobre x cuadrado menos 5. Entonces este va a ser el resultado que me va a quedar, ¿verdad? Entonces se simplifica, ¿sí? Al aplicar leyes, la ley del logaritmo que corresponde, que en este caso es la primera, ¿verdad? Y derivamos cada función logarítmica después de aplicar la ley. Otro ejemplo. Dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de raíz cuadrada de x menos 3. Para facilitar el cálculo de esta derivada, se recurre nuevamente a las leyes de los logaritmos, específicamente a esta, que es la última. Esta. Logaritmo de raíz enésima de a es igual a 1 sobre la raíz, sobre el valor del índice, por logaritmo natural de a, ¿verdad? Entonces, aplicándolo esto, miren, aquí no estoy derivando, sino que solo estamos expresando para posteriormente derivar, ¿verdad? Entonces, esto se transforma en un medio, porque el subíndice es 2, que no se escribe, pero es 2, ¿verdad? 1 sobre n, 1 sobre 2, por logaritmo natural de x menos 3. Identificamos, u va a ser, u es x menos 3, su derivada de u es derivada de x, que es 1, y derivada de menos 3 es 0, va a quedar 1. Por tanto, y igual un medio logaritmo natural de u va a ser un medio, porque la constante solo multiplica la derivada, ¿verdad? Que se saca del logaritmo. Un medio por derivada de u sobre u, es decir, un medio por
1 sobre x menos 3, ¿verdad? Porque u es x menos 3. Derivada de u es 1. X menos 3 es la expresión y un medio fuera, ¿verdad? Podemos dejar expresado así, ¿verdad? Ejemplo 6 dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre 3x a la 4 menos 6x. Ahora, para facilitar el cálculo de esta derivada se recurre nuevamente a la ley del logaritmo, específicamente al logaritmo natural de a sobre b, que es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Esto nos facilita porque si no, al derivar esto nos tocaría hacer la regla del cociente, que es bien larga, ¿verdad? Que u sobre b es igual a p por u para derivar. Entonces esto, aplicando la ley de logaritmos, esto me queda una resta de dos logaritmos y se me simplifica la derivar. Entonces al aplicar esta ley de logaritmo, la función se transforma en logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos logaritmo natural de 3x a la 4 menos 6x. Entonces su derivada va a ser, entonces aplicamos esta fórmula para cada logaritmo, ¿verdad? Entonces sería derivada de y es igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1, ¿verdad? Es decir, derivada que vamos a derivar, no hemos derivado. Derivada de la expresión x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1. Menos derivada de 3x a la 4 menos 6x sobre 3x a la 4 menos 6x. Derivando, esto sería derivada de x cuadrado 2x y derivada de 1 es 0. Derivada de 3x a la 4 sería 3 por 4. Pasa a multiplicar 12. Se le resta una unidad del exponente 3, ¿verdad? Menos derivada de 6x, derivada de 6x, es igual a la constante 6, ¿verdad? Queda 6 negativo. Entonces, la primera va a quedar 2x sobre x cuadrado más 1, porque solo se copia, ¿verdad? Y la segunda expresión que resta, 3x cuadrado menos 6 aquí abajo. Entonces, esta es la derivada, ¿verdad? Que se simplifica, ¿verdad? Al aplicar ley de logaritmos antes de derivar, ¿verdad? Ejemplo 7. Determine, no, ese es la misma. Ejemplo 7. Determine la derivada de la función logaritmo de base 2 de 3x menos 6. Basándonos en la fórmula, nos dice que un logaritmo de este tipo va a ser igual derivada de u sobre u por logaritmo natural de a. Identificamos a es igual a 2, ¿verdad? La base, el logaritmo base a, aquí es 2. U va a ser igual 3x menos 6. Y derivada de u, derivamos. Derivada de 3x sería 3, derivada de 6 es 0. Entonces, derivada de función y va a ser, sustituyendo, sería derivada de u, que es 3, sobre u, que es 3x menos 6, lo ponemos entre paréntesis, por logaritmo natural de a, que a es 2. Logaritmo natural de 2, y ahí tenemos la derivada de, un ejemplo, derivada del logaritmo de base a. ¿Verdad? Ejemplo 8. Determinar la derivada de la función y igual 5 a la 7x. Se aplica que si y es igual a la u, entonces la derivada de y va a ser igual derivada de u por a la u por logaritmo natural de a. Entonces identificamos a va a ser 5. Es 5.
U es 7x, que es la función que está en el exponente, y derivada de U es derivar esta función, que sería 7. Por tanto, derivada de función va a ser derivada de U, que es 7, U', que es 10, que es 7, por la misma función 5 a la 7x, por logaritmo natural de A, es decir, logaritmo natural de 5. O sea, aquí solo estamos aplicando la fórmula. Solo va a quedar expresada, ¿verdad? Porque como es una potencia con exponente que es una función, no se pueden multiplicar, solo queda expresada el producto. 7 por 5 a la 7x, logaritmo natural de 5. Lo más que se puede hacer es pasar a 7, logaritmo natural de 5, después del 7, ¿verdad? Pero este va a quedar solo, la función, la parte de función exponencial va a quedar sola. Ejemplo 9, dice, determine la derivada de la función y igual e a la x cuadrado menos 3. Entonces se aplica esta fórmula, este teorema que dice que si y es igual e a la u, derivada de y va a ser igual derivada de u por e a la u. Se tiene u va a ser la expresión que está en el exponente, ¿verdad? X cuadrado menos 3. Derivada de u, tenemos que derivar cada término. X cuadrado, aplicamos la derivada de la potencia de una función x, ¿verdad? Sería 2, vas a multiplicar x, queda un exponente 1 porque se le resta una unidad. Y la derivada de 3 negativo da 0, ¿verdad? Por tanto, la derivada de la función y igual e a la x cuadrado menos 3 va a ser, entonces, derivada de u, ¿verdad? Que 2x por e, o sea, la misma función por e a la x cuadrado menos 3. ¿No? Esta va a ser el resultado, ¿verdad? Ejemplo 10. Nos pide, determine la derivada de la función y igual e a la 5x menos e a la menos 2x. Entonces se va a aplicar esta fórmula, pero para ambos términos, ¿verdad? Que si y es igual e a la u, derivada de y va a ser igual derivada de u por e a la u. Entonces para cada término de función identificamos, ¿verdad? U sería para la primera función 5x, ¿verdad? Lo que está en verde. Derivada de u sería 5, ¿verdad? La constante por x, su derivada es la constante 5 en este caso. Para e a la 5x. Para la segunda función, u es igual menos 2x. Su derivada va a ser menos 2. ¿Verdad? La constante menos 2 por x, su derivada va a ser menos 2. Por tanto, la derivada de la función y igual e a la 5x menos c a la menos 2x va a ser, aplicando que es derivada de u por e a la u sería, en primer caso sería derivada de u 5 por e a la 5x, la misma función, menos, como está restando, derivada de u en la segunda función es menos 2, entonces va, porque resta y su derivada da menos 2, entonces van a aparecer dos negativos seguidos, ¿verdad? Menos 2 que multiplica a e a la menos 2x, ¿verdad? E a la menos 2x. Entonces esto me queda 5 por e a la 5x, menos por menos da más 2e a la menos 2x, y aquí va a quedar expresada mi función, ¿verdad? Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas de estos últimos temas o está más claro. Bueno, si hay dudas, me gustaría que me dijeran antes para terminar, ¿verdad?
¿Hay preguntas? ¿Alguno de estos últimos ejemplos? Bueno, voy a... ¿Hay preguntas? No. ¿O está más claro esto? Bueno, voy a pasarle a Alexi Gudiel, Daniel Alvarado, Presente. Fernando Domínguez, Presente. Marjorie, Lourdes Avilés, Presente. Manuel Idiáquez, Natalie Presente, Inge, presente. Barahona, Ninrod Avilés, Olga Presente. Rodríguez, Olga Presente. Rodríguez, Stephanie Presente. y Presente, Stephanie. ok, Stephanie Udiel. Bueno, sí están los Liz. 11 que están Liz no me llamó a mí. aquí en Perla. Perla, a mí no me llamó. Bueno, no Perla. A mí no me Duda. llamó Liz. Digo una duda. Daniela, Sí, Daniela. no. Bueno, sí, pero están los 11 que están al inicio, aquí los tengo apuntados. ¿Vale? 4, 5. Sí, tengo una duda para el examen. Ajá. ¿En el examen va a venir todos estos temas o algún tema va a venir para la prueba en línea? Sí, los de para prueba en línea creo que van a quedar las últimas fórmulas de logaritmos y exponenciales quedan para prueba en línea. Ok. Los anteriores van para el examen escrito, que es el más largo porque hay más temas, ¿verdad? Entonces, siempre dudas me pueden escribir al número de WhatsApp personal de 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Todo de lunes a viernes me pueden escribir de 4 de la tarde a 10 de la noche. Si tienen dudas, la guía creo que mañana la voy a subir, ¿verdad? La tengo que preparar. Que no va, creo que voy a hacer unos cambios de la guía que apliqué el periodo pasado. Sí, entonces estamos. Así quedamos. Si no hay más dudas, entonces nos despediríamos por hoy, ¿verdad? Ahora, el examen, recuerde, para cálculo va a costar 17 puntos el escrito, ¿verdad? Entonces, y también queda el foro 1, que es un punto, pero son 4 puntos, 4 foros en toda la clase. El foro va a estar abierto a partir de mañana y para tenerlo deben hacer 2 participaciones que con argumentos que se refieran al tema que presenta el video, ¿verdad? Entonces eso no los pierdan porque ayuda, ¿verdad? Va acumulando y a veces les puede ayudar para al final la clase, ¿verdad? Porque siempre se pasa con 65, pero al final siempre, si se quedan por 60, les puede ayudar, pero si ya se quedan 57, ya no les ayudo, ¿verdad? Entonces lo máximo que pueden quedar es 5 y siempre. Entonces no pierdan esos puntos, ¿verdad? En los foros, que solo es un punto, pero van sumando. Son 4 foros, son 4 puntos. El foro tiene que entrar en el tiempo que está abierto. El foro 1 va a estar abierto 2 semanas, entonces pueden irlo avanzando en este tiempo, ¿verdad? Porque ya si lo contestan después de las 2 semanas, entonces ya no lo evalúo, ¿verdad? Entonces, quiero ser claro en eso. ¿Las guías qué porcentaje tienen? 12 puntos. Las guías tienen valor de 12, solo son 3 guías, ¿verdad? 3 guías por parcial.
Hay 4 foros de 1 punto. Y la prueba en línea vale 3, ya un poco más baja la prueba en línea, aquí ahora en cálculo. El más alto es el examen escrito que vale 17. Son 3 exámenes. Bueno. Entonces, los videos van a quedar grabados, los voy a subir los enlaces al campus virtual y también la presentación va a quedar, la convierto a PDF de estas diapositivas para que queden para estudio, ¿verdad? Recomiendo revisen los videos, ¿verdad? Porque hay unos videos que son de repaso de temas de matemáticas que se necesitan para los ejercicios de cálculo. Si no recuerdan, van a tener problemas. Entonces, hay unos videos también subidos en internet, videos externos, lo escribo, entonces ya pueden ir revisando. La guía creo que hasta mañana la voy a subir porque la voy a modificar con relación a la guía que apliqué el periodo pasado en la guía 1. Bueno, si no hay más consultas, entonces nos despedimos, ¿verdad? Por hoy. Y nos vemos en el paraíso en 15 días. Bueno, gracias, licenciado. Buen día. Bueno, buen día, que pasen bien, ¿verdad? Con su familia.